Hunter x Hunter es hogar de muchos grupos emblemáticos, con personajes muy carismáticos y fáciles de recordar. Y bueno, están esos y luego están los Inyu, y aunque el legado que dejaron es difícil de notar, hoy en la Taberna del Cazador los vamos a revisar, y para el final del video espero que coincidamos en que tenían un gran potencial, pero que por beneficio de la trama encontraron un abrupto final. Y bueno, para empezar, es imposible hablar de ellos sin antes mencionar a la mafia. También conocida como la Comunidad, es una organización criminal jerarquizada compuesta por diferentes familias. Su objetivo es el monopolio del crimen organizado, abarcando desde el tráfico de personas hasta la distribución de artículos del mercado negro. También se involucran en servicios de seguridad, apuestas e incluso en adivinación. Durante el arco de Yorkshire se nos menciona que en la cima de esta se encuentran los 10 dones, un consejo de líderes que se reparten el dominio del submundo en 10 territorios distribuidos en los 6 continentes, y para el trabajo sucio, cada uno de estos era representado por un soldado de élite, el mejor usuario Nen bajo el mando de cada uno de ellos, sus guardaespaldas personales, los Inyu. También conocidos como bestias sombrías, este grupo tuvo una breve aparición en la historia, y aunque su enfrentamiento contra el Ryodan no salió muy bien, la verdad es que eran usuarios Nen bastante competentes. Y esto no solo lo pienso yo, también lo dicen los mismos miembros del Genei Ryodan. Y el hecho de que dejaran que Ubo peleara contra 4 él solo, no significa que los miraran en menos, ya que hemos visto antes cómo la araña deja pelear solos a sus miembros aun cuando pueden correr algo de riesgo. Por otro lado, gracias al arco actual del manga, hemos conocido otros miembros de la mafia que son usuarios Nen, lo cual nos da un parámetro para medir las habilidades de los Inyu. Y, aunque alguien podría poner en duda que estén relacionadas la mafia de Kakin con la que conocimos en el arco de Yorkshire, la verdad es que hay pruebas claras que apuntan hacia ello. Arriba del Blackwell One, el viejo barbudo de los Char nos menciona que gracias a las acciones del Ryodan, el poder en la industria de la mafia se reestructuró, y por eso ahora las 3 principales familias mafiosas de Kakin tienen derechos exclusivos en el nuevo continente. Si hubo una reestructuración, significa que anteriormente las cosas eran diferentes, y por lo tanto no es descabellado pensar que antes las mafias de Kakin hayan estado por debajo de alguno de los 10 dones, y eso incluye a todos sus usuarios Nen. Si consideramos que personajes como Hinrik ya eran miembros de la mafia durante los eventos de la ciudad de York, el hecho de que él no fuera parte de los Inyu evidencia que había un mejor representante, así que podemos inferir que estos eran al menos del nivel de Hinrik hacia arriba. Y entonces, ¿por qué la impresión que se tiene de ellos es que eran bastante débiles? Bueno, la verdad es que la derrota aplastante que sufrieron no ayuda mucho. Pero a ver, estos se enfrentaron al Genei Ryodan, usuarios Nen de los más poderosos de todo el mundo. Además, hay que tener en cuenta que los Inyu no eran expertos asesinos. Tal como menciona Lain Nostrade, la mafia usa el asesinato como herramienta de intimidación, pero no es su especialidad. Por eso después se ven obligados a contratar a verdaderos asesinos profesionales, a expertos en técnicas sanguinarias que tengan mejores chances de acabar con el Ryodan. Y aunque veremos más adelante que las habilidades de los Inyu tenían un potencial bastante letal, la verdad es que estaban más orientadas hacia tácticas matonescas tales como la extorsión, la intimidación y el secuestro. Pero bueno, vamos uno por uno con estos malandros, y comenzaremos con el primero que llegó al sitio del enfrentamiento, Mimizu, o como se diría en español, la lombriz. Y es que todos tienen como nombre clave el de un animal, el cual los representa de alguna forma. La lombriz no era para nada sutil con esto, su cabeza y cuerpo encarnan bastante bien al de un anélido. Además, su habilidad consistía en la capacidad de poder viajar bajo tierra, lo cual es bastante más práctico de lo que parece. No es solo que la mayor parte del tiempo estarás a salvo e indetectable. En su pelea con Ubogin, aunque fue corta, pudimos ver cosas muy interesantes. De partida se dio el gusto de pillarlo por sorpresa sin darle tiempo para actuar.
Sí, al mismo Ubo que puede frenar una bala con los dientes y reaccionar a disparos de francotiradores. Bueno, le dio un buen derechazo en la cara, el cual el mismo Once de la Araña reconoce que no estuvo nada mal, y aunque se rompió casi todos los dedos en el proceso y luego se comió un terrible contraataque, no le importó nada y usó esa misma mano derecha para tomar a Ubo del brazo y dejarlo con la cara en el suelo. Tener la fuerza para poder sujetar e inmovilizar al más fuerte del Ryodan con una sola mano, una mano rota más encima, es algo bastante impresionante. Más encima, ahí le menciona a Ubo que elija entre ser asesinado arriba por sus compañeros o si no, él mismo se encargará de hacerlo bajo tierra. Y es que, claro, seguro en su terreno tendría toda la ventaja. Ni siquiera necesita hacer algo muy complicado. Podría simplemente arrastrarlo muy profundo y luego abandonarlo para que se asfixie por falta de oxígeno. Bueno, nada de eso pasó, porque Ubo reaccionó rápido con un Big Bang Impact. Y sorprendentemente, aún después de comerse el equivalente a un misilazo en la cara, Mimizu sobrevivió lo suficiente como para llamar por teléfono y pedir refuerzos. O sea, independiente de su final, no pueden decirme que este man era alguien del montón. El tipo era muy fuerte físicamente, también era enorme, de altura similar a Ubok, y era dueño de una habilidad que no solo aporta sigilo y defensa, puede inmovilizar, secuestrar y hasta enterrar vivos a sus oponentes. Así cualquiera tendría la confianza de andar paseándose en tanga. El siguiente en la lista es Yama Arashi, o el puerco espín. Y bueno, este es más sutil con su apariencia, ya que a priori parece que su nombre no le queda tan bien. Pero eso cambia cuando vemos su habilidad, la que consiste en controlar el pelo de su cuerpo, el cual puede reforzar al punto de que actúe como púas afiladas. Así fue como lo vimos perforando con facilidad el puño de Ubok, cuando el mismo día, minutos antes, los demás miembros del Ryodan habían mencionado que el Once de las Arañas era el dueño del cuerpo más resistente del grupo, y que por eso las balas comunes no le podían hacer ni siquiera un rasguño. Las púas del puerco espín atravesaron su brazo como si fuera mantequilla, y si podía hacerlo con Ubok, les aseguro que podría hacerlo con cualquier otro personaje del manga. Los únicos que me harían dudar son casos extremos como hormigas quimera o algo así. Pero bueno, su cabello no solo lo puede hacer afilado, también lo puede hacer ondulado para que actúe como resorte y así amortiguar ataques. También vimos que podía enredarlo a su oponente para que una vez aferrado fuera imposible quitárselo. Además, él mismo menciona que sus cabellos podrían frenar cualquier proyectil. O sea, imagínense, estamos frente a una habilidad que tiene las capacidades defensivas para repeler cualquier ataque físico, y al mismo tiempo las capacidades ofensivas para enviarte al otro mundo con solo darte un abrazo. Y así, si pensamos en más usos, seguro podría amarrar a sus contrincantes o estrangularlos, y como vimos antes, una vez hecho esto sería muy difícil quitárselo, ya que sus cabellos eran lo suficientemente resistentes como para no cortarse aun cuando el más fuerte del Ryodan intentaba sacárselo. Entonces, si era tan bueno, ¿por qué se murió? Bueno, Ubo le pegó un grito que debe haber sido de alrededor de 200 decibeles, algo que más que sonido fue una onda de choque que seguro no solo le rompió los tímpanos, también debe haberle causado un daño irreparable a sus órganos vitales. Igual, a pesar de todo, el petizo con buzo Adidas en su poco tiempo en pantalla exhibió una habilidad muy práctica y poderosa, con la capacidad de sobresalir de forma importante tanto en forma ofensiva como defensiva. Ahora pasamos a Hiru, o la sanguijuela, y creo que estamos de acuerdo en que esta es la bestia más sombría de todas. O sea, yo lo miro y no sé si estoy leyendo Hunter x Hunter o si estoy viendo un manga de Junji Ito, pero en fin. Mi pana aquí basa su nombre principalmente en su habilidad, la cual le permite controlar sanguijuelas, las que almacena dentro de su cuerpo y deja salir por lo que parece ser su lengua, la que también tiene forma de sanguijuela. Estas criaturas tienen múltiples usos, algunas se usan para sanar y otras para causar enfermedades. O sea, de nuevo estamos frente a una habilidad que se podría catalogar como versátil. Las únicas sanguijuelas que le vimos utilizar fueron las Madaraito o manchadas. Estas viajan a través de una herida abierta hasta la vejiga del huésped,
lugar donde colocan sus huevos, de los cuales en 24 horas nacen millones de crías causando la muerte solo por el dolor que ocasionan al salir. Sí, no suena como la mejor forma de morir, la verdad. Este compa era bien sádico, y al menos esta faceta de su habilidad va más por el lado de extorsión y tortura, ya que igual te da un plazo antes de actuar, pero me da curiosidad qué otros tipos de efectos habrán tenido otras especies de sanguijuelas. Igual como todos sabemos, no llegamos a verlo porque el amigo se nos fue de un bocado. Y sí, en general se dice que este men fue muy confiado, y por eso murió, pero en defensa de Hiru, ¿quién en su sano juicio podría pensar en la posibilidad de que te maten de un mordisco que te atraviese el cráneo? Bueno, las cosas habrían sido diferentes si hubiese escogido la otra herida abierta de Uvog, e incluso si hubiera usado otro tipo de sanguijuela, porque estoy convencido de que debe haber contado con algunas que, con solo adherirse a sus objetivos, causaran efectos. Además, al ser parte de una habilidad Nen, seguro eran más difíciles de remover que sanguijuelas ordinarias. El que viene a continuación es Yama Inu, o el perro rabioso, y en términos de habilidades de combate, creo que este es el que más fácilmente podemos reconocerle su potencial. Su forma de pelear estaba centrada alrededor de sus dientes, los cuales eran extremadamente afilados, y además contenían una neurotoxina que paralizaba el cuerpo de su víctima desde el cuello hacia abajo. Si para inhabilitar a tu enemigo solo necesitas darle una mordida, creo que no hay duda en que estamos frente a una verdadera amenaza. Además, este efecto era de acción rápida y duraba por varias horas. Tal como Machi menciona, si la toxina hubiese sido letal, Uvog habría muerto. Pero recordemos lo que mencioné antes, los Inju son mafiosos, y como tal, ellos no están especializados en el asesinato. Claramente mantener a tu objetivo con vida y paralizado es mucho más conveniente que simplemente matarlo. Pero bueno, aún sin la toxina, sus dientes eran muy peligrosos, capaces de sacarle un buen trozo de carne a Uvog con facilidad. Más encima, este ataque ocurría a una increíble velocidad, ya que el del Ryodan solo se daba cuenta del ataque cuando ya era demasiado tarde. El de particular peinado no era solo rápido para atacar, también para esquivar, y por lo mismo Uvog no pudo acertarle ningún golpe durante la pelea. O bueno, no uno cuerpo a cuerpo, porque sabemos que le lanzó un trozo de cráneo de su compañero Hiru como proyectil, el cual mi compa el perro, en lugar de esquivar, prefirió intentar bloquear, y bueno, hasta ahí nomás llegó. No fue la decisión más inteligente, así que quizás lo que tenía en velocidad y capacidades ofensivas le faltaba en nivel cognitivo. ¿Dónde he visto eso antes? Bueno, en fin. Si a él con el cuerpo más resistente del Ryodan le sacó tremendo pedazo como si nada, no me cabe duda que también podría haber mutilado a cualquier otro miembro de la araña. Solo habría sido necesario acertar un golpe, y como vimos, por su velocidad, no son muchos los que podrían haber evitado este ataque. Y con esto cerramos a los 4 que enfrentaron a Uvogin, y aunque fueron derrotados, igual técnicamente la estrategia funcionó, ya que si no fuese porque Shizuku podía aspirar el veneno y porque Chal sabía cómo contrarrestar las sanguijuelas, pues Uvog habría muerto. Antes habría muerto. Pero bueno, ahora pasamos al más memorable del grupo, el que dejó un mayor legado y el más estiloso de todos, la lechuza Fukuro. Y este tiene su nombre clave por su apariencia, por sus chalas, su boca y específicamente por sus ojos grandes, ya que su habilidad no tiene mucha relación con una lechuza. Este Hatsu se llama Fan Fan Cloth y consiste en una tela materializada la cual vuelve pequeña a cualquier cosa que se envuelva con ella. Aparentemente no hay límite en la cantidad de telas que puede materializar, además que estas pueden adoptar diferentes tamaños. Esto hace que esta habilidad sea extremadamente práctica. Puedes usarla para robar, resguardar y transportar objetos o bien para secuestrar personas. Y no solo destaca por reducir el tamaño de las cosas, ya que estas también reducen proporcionalmente su peso, y por eso Fukuro pudo levantar sin esfuerzo un saquito que en su interior contenía un auto, con Nobunaga incluido. Por cierto, si bien el Hazama quedó atrapado solo por estar en el asiento equivocado, gracias a esto pudimos asegurar que no se puede escapar desde adentro una vez capturado. O sea, si alguien tenía una chance de romper esta tela materializada, tendría que haber sido el samurái del Ryodan.
Y ahora que lo pienso, si Fukuro hubiese estado con los otros 4 para la pelea con Uvog, creo que habría sido muy diferente el resultado. Una vez paralizado el 11 de las arañas, los Inju se habrían echado al bolsillo a uno de los miembros fundadores, y lo digo literalmente. Y es que ni siquiera habría sido necesario usar las sanguijuelas, ya que cualquier persona capturada moriría en pocos días por falta de agua. Esta habilidad es tan impresionante que le valió ser robada por el mismo Dancho, e incluso él intentó usarla contra Xenosoldic para capturarlo. O sea, ¿qué más necesitan para saber que es una tremenda habilidad? Y fue gracias a esto que las arañas no lo mataron, y aunque no se la llevó gratis porque fue torturado, al menos sobrevivió, cosa que ninguna de las otras bestias sombrías puede decir. Bueno, si sumamos un gran Hatsu a un usuario lo suficientemente habilidoso como para saltar encima de un auto en movimiento como si nada, pues estamos enfrente de un manejador de Nen poderoso y que jamás debería ser subestimado. Y así hemos terminado con los 5 miembros que realmente vimos hacer algo, y espero que estén conmigo en que no eran nada débiles. Pero ahora se pone más difícil, ya que lo que nos queda son revisar los otros 5 miembros, los que no vimos hacer nada, ya que fueron eliminados fuera de pantalla. Sin embargo, siempre se puede rescatar algo. En el manga, lo único que tenemos es un panel que ocupa una página completa en donde nos muestran a todos los integrantes faltantes, y en este vemos algunos con detalle y otros de forma parcial. Luego tenemos la viñeta de este compadre que es el único que tiene diálogo, y bueno, su frase termina siendo desafortunada porque dice que se ven vulnerables los que instantes después terminarán con su vida. Famous last words, y que fomentan aún más la imagen de un grupo que menospreció al Ryodan. Pero, a ver, es lógico lo que dice este man. Y otra vez, Togachi le da un diálogo bien pensado a un personaje en su única aparición en todo el manga. Porque, pongámonos en su lugar. Lo que sabes es que unos sujetos atacaron la subasta, y por eso 4 de tus compañeros fueron tras ellos. Luego te informan por teléfono que el enemigo es la araña, que están paloyo, que se los hicieron cagar y que necesitan refuerzos, así que vengan todos. Y entonces llegas y te encuentras a los 4 miembros del Genei menos intimidantes: Shizuku, Chalnark, Machi y Feitan, los con apariencia más juvenil del grupo. Obvio que vas a preguntarte si en verdad son ellos. Además, Togachi nos da el POV de este man y desde ahí se ven pequeñitos y vulnerables. Definitivamente no es lo que él esperaba. Además, si contrastas esto con las apariencias de los propios Injus, creo que estos últimos son más intimidantes. Y esa frase solo tiene sentido gracias a que Uvog estaba secuestrado, Nobunaga quedó encerrado en el auto y Franklin se fue a robar las cervezas que necesitaba Uvog. Si no, no habría sido justificable que los Injus menospreciaran por su apariencia al Ryodan. Como siempre, todo calza, ¿no? Y hablando de apariencias, bueno, si bien no vimos nada de estos personajes, en las adaptaciones de los animes vemos un poquito más. En la del 99, aunque la escena introductoria que tenemos es exactamente la misma que la del manga, se nota mejor el close-up al compa de la frase desafortunada. Además que lo vemos usar Gyo, pero en la del 2011 fueron aún más lejos, ya que se aventuraron a completar el diseño de cada uno de estos personajes, aunque personalmente no me gustan demasiado. El único que salva para mí es este, ya que pasó de ser una sombra a una especie de personaje sellado, lo que lo hace más interesante. Pero a ver, los demás no sé. Más encima no ayuda el hecho de que hicieron esa escena de relleno donde los vemos atacar de forma descuidada, ignorando la advertencia de Lechuza para luego ser todos guanchoteados. ¿Para qué? ¿Cuál era la necesidad? Claro, poner escenas adicionales aquí se puede, pero si hay que mostrar a Kaita en el primer capítulo, ahí no. ¿Ah? Muy mal, Madhouse. Perdón por ese mini hate, es que no me gusta que la versión del 2011 haya hecho esto porque al final hace que la impresión de este grupo sea mucho peor de lo que debería. Pero bueno, gracias a que se pudo ver un diseño más completo de estos personajes, por ahí el fandom los bautizó con nombres clave. Y no sé, aparte del murciélago, los nombres que les inventaron tampoco me gustan mucho. O sea, entiendo que a este le llamaron rana por sus manos y a este erizo por sus agujas, pero ambas características son inventadas de esta adaptación, ya que no son así en el manga. El compa hablador lo bautizaron como pez y al que es una sombra le pusieron mula.
Si alguien entiende por qué, le agradecería que lo deje en comentarios. Personalmente, yo a este le habría puesto Tokage, que significa lagarto porque es verde. Este sería Kitsune porque tiene los ojos típicos de los zorros. El murciélago le pondría Komori, obvio, porque así se traduce. De ahí la sombra de atrás le pondría Sanchouo, o sea, salamandra, porque sí. Y al compadre adelante lo llamaría Kurage, o sea, medusa, por su pelo y los tubos en su ropa. En realidad lo pensé mucho más que eso, hasta les inventé habilidades nen y todo, pero ¿para qué quitarles su tiempo con mi esquizofrenia? Por cierto, si ustedes también quieren bautizarlos, me gustaría leerlo, así que ojalá puedan dejarlo en los comentarios. Este grupo sirvió para ver por primera vez un enfrentamiento entre usuarios nen poderosos que buscan exterminarse el uno al otro. La pelea de Hisoka con Castro ocurre antes, pero ahí, aunque el de la larga cabellera tenía potencial, la verdad es que le faltaba mucha experiencia. Acá tenemos dos grupos ya establecidos, con reputación en el mundo y amplio recorrido. En la historia tenían el rol de mostrar qué tan formidable era el Ryodan, y para ello debían ser derrotados, pero claro, tampoco podían causarle muchos problemas a Ubok, porque si no eso daría la impresión de que el Ryodan no era la gran cosa. Por eso Togashi los hizo ser acabados de forma inapelable, pero queda implícito que no eran nada débiles, y su mayor pecado fue no haber mostrado ningún logro previo antes de cumplir su rol en el guión y ser exterminados. Igual dejaron a Ubok cansado, adolorido y probablemente borracho para su pelea con Kurapika. Además Lechuza salvó a los cabros cuando estaban escapando en el auto, así que algo es algo. Si les gustan los Inju o este tipo de contenido en general, los invito a darle like, seguirme y activar la campanita de notificación para que se enteren apenas suba el próximo video. También les comento que ya están activadas las membresías. Si quieren tener más info pueden revisarlas apretando el botón unirse que está debajo. Gracias a todos los que ven, comentan y comparten, y en especial a todas las personas que se muestran en pantalla. Sepan que nada de esto sería posible sin la ayuda de ustedes, así que muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video y recuerden que un cazador siempre debe cazar algo.